Nunca nos tomaron en serio. Eso es lo que más dolía. Para ellos, éramos una pequeña y terca especie de un rincón olvidado, orbitando una estrella amarilla, aferrados a nuestra tecnología obsoleta y a nuestras bombas nucleares como cavernícolas con palos afilados. La Unión Galáctica se rió de nosotros. Se rió, literalmente, la primera vez que pedimos un asiento en la mesa. Sin capacidad de hiperespacio, sin armas de gravitones, sin IA de diplomacia por sincronización neural, entonces no hay membresía. Esa era la regla. Recuerdo estar sentado en esa maldita sala de conferencias, el aire rancio y reciclado denso de arrogancia, la voz aceitosa de su embajador goteando con descendencia. La humanidad carece de la sofisticación tecnológica para contribuir de manera significativa a la paz interestelar, dijo. Paz. Qué palabra tan curiosa, viniendo de una raza que había cristalizado 3 lunas para resolver una disputa comercial. Yo era solo un asesor militar en ese entonces, no un político, no un charlatán con traje brillante, solo un soldado con cicatrices en la espalda y un código incrustado en mi columna. Había servido durante la incursión Venturi, cuando sus ondas intentaron minar silenciosamente nuestros cinturones de asteroides. Se las devolvimos en pedazos, pero a nadie en la galaxia le importó. No se aplicaron tratados, no se ofrecieron disculpas. La Tierra había aprendido una lección por las malas. Las palabras no significan nada cuando no tienes dientes. Y de eso se trataba el proyecto. No de paz, no de diplomacia, solo de disuasión. Lo llamaron Longshot, un nombre casi irónico ahora. Se suponía que era teórico, una prueba de concepto de un cañón de riel alimentado por el campo magnético de la Tierra y un efecto de onda alrededor de la órbita de la Luna. Una ronda, un objetivo, un disparo moviéndose a 47.000 kilómetros por segundo. Una barra de acero con un núcleo de uranio empobrecido y cero carga explosiva. Solo masa, velocidad y el beso de la gravedad. Nadie fuera de la coalición de defensa de la Tierra creía que fuera real. Ni siquiera nuestros propios aliados. Demonios, la mayoría de nuestros propios gobiernos lo descartaron como ciencia ficción. Solo otro despilfarro enterrado en presupuestos secretos. Pero yo sabía la verdad. Estuve allí cuando probaron el primer disparo. Sin estruendo, sin destello. Solo un silencio aterrador mientras la atmósfera se resquebrajaba y el océano bajo la trayectoria humeaba. El objetivo era un acorazado fuera de servicio en órbita terrestre baja. Cuando recuperamos las grabaciones más tarde, no había escombros, ni restos, solo un agujero en la curvatura del cielo de la Tierra, como si alguien hubiera borrado la nave de la realidad. Después de eso, guardamos silencio. Enterramos el proyecto, nos aseguramos de que ni siquiera las redes de satélites de la Tierra detectaran las firmas de calor. Había planes, contingencias, una lista de malhechores galácticos a los que apretaríamos el gatillo si alguna vez llegaba el momento. Y entonces llegó el momento. El dominio HAR envió una flota a nuestra órbita. No un mensaje, no una advertencia, solo naves, 50 de ellas, de las grandes, portaaviones del tamaño de ciudades y destructores con baterías de antimateria. Su declaración fue simple. La Tierra entregaría todo el espacio orbital y los derechos de minería, o sería, civilizada, a la fuerza. No esperaban una pelea. Éramos un chiste para ellos. Yo estaba bajo tierra, a 30 kilómetros bajo el Pacífico, cuando llegó la llamada. Una voz temblorosa en la línea encriptada. Almirante, están en geoestacionaria. Sin comunicaciones, sin negociaciones. Di la orden. Sin discursos. Sin vacilación. Longshot 1. Fuego. No hubo estelas de misiles. No hubo balizas de puntería. Solo una ondulación magnética que ningún escáner alienígena detectó y el zumbido de algo antiguo despertando en la corteza terrestre. El disparo del cañón de riel salió del cañón como un susurro y golpeó como un dios. La nave insignia de los HAR dejó de existir. No explotó, no fue dañada, fue borrada. La energía cinética la convirtió en una niebla de átomos flotando silenciosamente en la termosfera superior. El resto de la flota. No se retiraron. Huyeron. En ese instante, toda la galaxia aprendió en que nos habíamos convertido. No avanzados,
no iluminados, no civilizados, solo peligrosos. Y de repente, todo el mundo quería hablar. Las consecuencias no fueron inmediatas. El espacio es lento así. Los mensajes se arrastran incluso a la velocidad de la luz, y la destrozada estructura de mando del dominio Har tardó casi 2 días en admitir la verdad a su propia gente. Pero en la Tierra, ya sabíamos lo que habíamos hecho. El silencio en la sala de guerra no era de orgullo. Era de pavor. No solo habíamos destrozado una flota. Habíamos desequilibrado la galaxia. Y una vez que esa balanza se inclina, no hay forma de mantener las manos limpias. Me paré en la plataforma de observación del búnker del Comando del Pacífico, mirando el mapa orbital. Los puntos rojos que representaban las naves Har se habían dispersado, desapareciendo del rango de seguimiento. Uno permanecía. Marcaba donde solía estar la nave insignia. Solo una mancha fría en el vacío ahora, todavía inquietante. ¿Recibimos alguna respuesta?, pregunté. El oficial de comunicaciones, un chico que apenas tenía 20 años, me miró como si le hubiera preguntado si las estrellas sangraban. Señor, hay transmisiones de pánico en todos los canales de la Unión, comunicaciones civiles, encriptación militar. Algunos intentan contactarnos, pero la mayoría solo dice lo mismo una y otra vez. Levanté una ceja. ¿Qué es? Él tragó saliva. Tienen el arma. Asentí. No era una sorpresa. Pero lo que vino después sí lo fue. La primera transmisión oficial no vino del dominio Har. Vino del Alto Consejo de la Unión. Los mismos cabrones que se burlaron de la Tierra durante un siglo. Los mismos que se rieron de nuestros motores de combustión, nuestra falta de escudos gravíticos, nuestras torpes naves de metal. Ahora su tono había cambiado. Comando de la Tierra, decía el mensaje. Solicitamos un diálogo diplomático inmediato. La Unión busca una clarificación sobre los recientes eventos en el Sistema Sol. Instamos a la moderación mientras los canales apropiados investigan. Clarificación. Esa palabra hizo que mi sangre hirviera. Ellos sabían. Todo el mundo sabía. La firma de energía de la descarga del cañón de Riel pudo haber sido silenciosa para los estándares alienígenas, pero los resultados no lo fueron. Sondas de vigilancia de una docena de especies habían capturado la destrucción. Simplemente no querían admitirlo en voz alta todavía. El cañón de Riel ya no era un rumor. Era un hecho. Y los hechos son peligrosos. Esa noche no pude dormir. No por culpa. Había estado en la guerra demasiado tiempo como para dejar que eso me consumiera. No, era otra cosa. Algo más profundo. Recordé una vieja conversación de años atrás. Antes de que Longshot fuera real. Antes de que la Tierra estuviera lo suficientemente desesperada como para financiar un arma de aniquilación. Fue con un científico llamado Vernon, el único hombre que entendía lo que el cañón de Riel realmente significaba. No era un soldado. Era un pensador, del tipo que veía más allá de los números, hacia las consecuencias. ¿Sabes lo que estás construyendo?, me preguntó mientras tomábamos café negro, sus manos temblando mientras deslizaba los esquemas sobre la mesa. Un cañón de Riel, dije secamente. No, dijo él. Estás construyendo el juicio final. Una maldita guillotina cósmica. ¿Crees que los alienígenas nos dejarán conservar ese tipo de poder? ¿Crees que la Unión no enviará agentes, saboteadores, asesinos? En el momento en que sepan lo que podemos hacer, nos convertiremos en la mayor amenaza de la galaxia. Tenía razón. No querían paz. Querían control. Y ahora la Tierra les había arrebatado el volante. De vuelta en el presente, mi línea segura zumbó. Almirante, tiene un canal directo de la presidenta de la Unión. Dejé que la pausa se alargara unos segundos antes de aceptar. La proyección hueca cobró vida, mostrando a la infame presidenta de la Unión, alta y serpentina, con piel translúcida y 6 ojos parpadeantes. Su nombre era impronunciable, pero los humanos la llamaban Vela. Su voz era suave, ensayada. Almirante Cross, dijo, inclinando la cabeza en una falsa muestra de respeto. Extendemos nuestras condolencias por el incidente con los Har. Reconocemos que su respuesta pudo haber sido en defensa de su soberanía.
No respondí. Sabía que era mejor no entrar en sus juegos de palabras. Ella continuó. El Consejo está preparado para extender un asiento de emergencia a la Tierra. Temporal, por supuesto. A cambio, solicitamos total transparencia sobre el evento. Ahí estaba. La oferta y la correa. ¿Quieren acceso a Longshot? Dije, inexpresivo. Ella parpadeó. Una señal alienígena de incomodidad. Buscamos estabilidad, almirante. Armas de esa escala deben ser controladas. Esto no es una amenaza. Es cooperación. Me incliné hacia adelante, dejando que mi voz se enfriara. Se rieron de nosotros. Nos rechazaron. Nos llamaron primitivos. Cuando los Venturi invadieron, ignoraron nuestras llamadas de auxilio. Enterramos a nuestros muertos mientras ustedes debatían sobre ética. Ahora tenemos el poder de quemar estrellas, y quieren cooperar. Sus 6 ojos parpadearon en una rápida secuencia. Está malinterpretando. Esto no es un castigo. Es integración. Me recliné. No. Ella se quedó helada. ¿Perdón? Me has oído, dije. La Tierra no necesita tu asiento. Ahora tenemos el nuestro. Construido sobre hierro, no sobre votos. Su proyección se desvaneció cuando desconectó sin decir una palabra. El silencio que dejó a su paso dijo más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Las semanas siguientes fueron un caos. Naves que antes nos ignoraban ahora nos contactaban a diario. Las embajadas se apresuraban. Las rutas comerciales se desviaban. Los espías se arrastraban por nuestras redes como cucarachas en las paredes. Pero la Tierra no fue tomada por sorpresa. Llevábamos años planeando esto. Activamos el proyecto Nuyuire, un sistema de defensa de apagón en todas las redes tecnológicas orbitales y marcianas. Cada satélite, cada dron de defensa, cada plataforma minera pasó a modo offline, invisible a los escaneos, controlado solo desde sistemas encriptados en la Tierra. No nos iban a hackear. No de nuevo. Mientras tanto, desplegamos Longshot 2. El primero había sido orbital. El segundo sería móvil, instalado discretamente bajo la corteza de la Luna. Su cañón perforado tan profundo que besaba el corazón de hierro de la Luna. Tardaría más en cargarse. Pero el disparo, el doble de potencia, el triple de alcance. Si venían, estaríamos listos. Pero no todos estaban de acuerdo. La presidenta de la Alianza Mundial, una mujer que una vez votó para desfinanciar la primera y de militar, ahora quería el control total sobre el cañón de riel. Esta arma debería ser gobernada por civiles, dijo en una transmisión. El ejército no puede actuar como juez, jurado y verdugo para toda la especie. Era popular. La gente tenía miedo. Lo entendía, pero no iba a entregar las llaves de un arma que podía vaporizar continentes. Fue entonces cuando comenzaron las protestas. Al principio, eran pequeñas, estudiantes, periodistas, los idealistas de siempre agitando pancartas que decían, paz sobre poder, y la humanidad puede liderar sin miedo. Pero no eran infiltrados alienígenas. Eran humanos, nuestra propia especie, desgarrándose por miedo, orgullo y política. Algunos creían que deberíamos desmantelar Longshot. Otros pensaban que deberíamos dispararlo de nuevo solo para mostrarle a la galaxia que no íbamos de farol. Yo estaba atrapado en el medio. Peor aún, los informes de inteligencia comenzaron a llegar a raudales. La Unión no se estaba quedando de brazos cruzados. Estaban construyendo algo. Rápido. Un prototipo de arma avistado orbitando una de sus colonias mineras. Sin firma de calor, sin acumulación de energía, solo ausencia. Un agujero negro en los datos, como si los sensores ni siquiera pudieran verlo correctamente. Una de nuestras naves de reconocimiento de espacio profundo se acercó demasiado. Su último mensaje: encontramos algo. No estamos solos aquí. Nos está observando. Luego, silencio. Sin escombros. Sin baliza. Desaparecida. Igual que la nave insignia de los JAR. Reuní al Consejo de Mando Conjunto. Estamos en tiempo prestado, les dije. No van a dejarlo pasar. La Unión, los JAR, quizás incluso los Venturi.
Acabamos de darle la vuelta a la cadena alimenticia galáctica, y ahora todos quieren saber si somos presa o depredador. El general Arlo, un viejo cabrón canoso que había luchado en el levantamiento de Marte, habló primero. Terminamos Longshot 2. Y nos preparamos para la guerra. No, dije. Nos preparamos para el juicio. Esto no será una guerra como las de antes. Será oculta, política, tecnológica, quirúrgica. El primero en parpadear, muere. Me miró fijamente. ¿Estás listo para dispararlo de nuevo? Miré por la ventana reforzada a la tierra abajo. Azul, frágil, ajena. Si llega el momento, sí, porque cometieron un error. Pensaron que nuestro cañón de riel era la amenaza. Estaban equivocados. La amenaza era el hombre dispuesto a apretar el gatillo de nuevo. Sucedió 3 días después de que comenzara la excavación de Longshot 2. El informe de inteligencia fue breve, casi perezoso. Posible bioanomalía detectada en el sector 4 del acceso al núcleo lunar. Eso fue todo. Sin alertas, sin pánico. Un técnico lo marcó durante un escaneo del sistema, y para cuando lo vi, ya estaba muerto. Revisé la grabación de seguridad yo mismo. El técnico estaba haciendo diagnósticos. Solo un chico, apenas salido de la academia. Parecía aburrido. Se nota cuando alguien piensa que está haciendo trabajo de poca monta. Entonces, algo parpadeó detrás de él, apenas visible, como un temblor en el aire. La imagen se distorsionó durante exactamente 1.3 segundos. Cuando la imagen se aclaró, el cuerpo del chico estaba retorcido como un muñeco de trapo, su columna vertebral rota en 4 lugares. Ningún atacante, ninguna señal de lucha, solo silencio y una gota de sangre formándose bajo la consola. Habían hecho su movimiento. No con flotas, no con diplomacia, con asesinos. Ordené un bloqueo total en la estación lunar. Ninguna comunicación entrante o saliente. Todos fueron escaneados, interrogados, cotejados con archivos biométricos. No encontramos nada. Ni registros de intrusos, ni rastros de energía, solo un susurro de movimiento y un cadáver. Luego llegó una segunda grabación. No de nuestro sistema, no de ninguna fuente humana. Era un mensaje enrutado manualmente a través de 7 relés del mercado negro, rebotando entre satélites proscritos y transpondedores fuera de servicio de la Unión. No tenía encabezado, ni firma, pero tenía una voz. Estás marcado, humano. El equilibrio no será roto por simios con palos. Retírate o serás borrado. La galaxia olvida fácilmente. Miré la pantalla, no porque estuviera sorprendido, sino por el lenguaje. Eso no era una amenaza de la Unión. No era tecnología HAR ni discurso de odio Venturi. Eso era Unión antigua. El idioma utilizado por los imperios fundadores mucho antes de que la humanidad descubriera la física FTL. Significaba que esto no era una represalia. Era una purga. Me recliné en mi silla, con las manos detrás de la cabeza. El mensaje no era solo para mí. Era para todos nosotros. La Tierra había ido demasiado lejos. No se suponía que tuviéramos el poder de dictar los términos. Y ahora que lo teníamos, iban a recuperarlo por la fuerza o por el miedo. Llamé a una sesión privada con mi segundo al mando, el coronel Bannister. Era una de las pocas personas en las que confiaba. Exfuerzas especiales. El tipo de hombre que podía desaparecer en una multitud o dispararle a una pulga en el trasero de un perro desde 200 metros. Calvo, ancho, silencioso, nunca sonreía a menos que estuviera sangrando. Le puse el mensaje. No se inmutó. No están pidiendo, dijo. No, repliqué. Están prometiendo. Nos quedamos en silencio un rato. Luego preguntó lo que siempre hacía. ¿Quieres que desaparezca y averigüe quién envió eso? No, dije. Quiero que lo filtres. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Hablas en serio? Totalmente. Filtralo. Sin dejar rastro. Deja que la galaxia escuche lo que están planeando. Hazle saber que ya hemos visto su jugada. Bannister frunció el ceño. Dirán que es propaganda, alarmismo. Que lo digan, dije.
Los que lo crean comenzarán a cuestionar a sus líderes. Los que no, parpadearán cuando se dispare el próximo tiro. Asintió y salió sin decir una palabra más. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque sabía lo que se avecinaba, y porque una parte de mí lo deseaba. El siguiente intento de asesinato llegó 2 días después. Este no fue sutil. Estaba en un consejo cerrado con 5 de los jefes de defensa de la Tierra en Ginebra cuando un dron descendió a través del techo. Parecía una inofensiva cámara orbital. Carcasa civil. Nada fuera de lugar. Pero dentro había una bomba de dispersión cinética, una reliquia de la antigua tecnología de la Unión que explotaba condensando la gravedad en un radio de 10 metros, licuando cualquier cosa orgánica en su alcance. La única razón por la que sobreviví fue que Bannister me placó justo cuando caía. La bomba estalló, pero no del todo. Un contrainhibidor en mi implante neural bloqueó la señal de detonación durante 1.8 segundos, suficiente para que el dron se cortocircuitara y cayera al suelo como un juguete sin pilas. Otros 4 no tuvieron tanta suerte. La explosión no los destrozó. Los implosionó. Sin sangre, sin miembros, solo sacos de carne arrugados sobre sí mismos. Ojos saltones, rostros congelados a medio grito. Me levanté, con los oídos zumbando, el traje medio rasgado, la piel ampollada por la onda de choque. Bannister gimió a mi lado, con las costillas rotas. ¿Estás bien?, pregunté. Sonrió a través de la sangre. Me debes una copa. Se la debía. Después de eso, no hubo más juegos. La Tierra entró en alerta máxima. Protocolo 9, algo que nunca habíamos activado antes. La ley marcial se extendió por las ciudades orbitales. Todo el personal fuera del planeta fue llamado de regreso. El tráfico civil a través de las puertas lunares fue congelado. El cielo de la Tierra se llenó de enjambres de defensa orbital. Máquinas autónomas y silenciosas programadas para detectar amenazas sin intervención humana. No hacían preguntas. Simplemente disparaban. Ordené la activación total de Longshot 2. Era arriesgado. Solo habíamos realizado una prueba parcial. La corteza lunar no se había estabilizado por completo después de la instalación de la bobina de riel. La carga podría teóricamente causar un sismo lunar, pero no teníamos tiempo. Venían. Y entonces todo empeoró, porque fue cuando el traidor mostró su rostro. Su nombre era Ren Lach, un excomandante de flota. Condecorado, amado, un héroe de guerra convertido en diplomático. El tipo de hombre en el que la gente confiaba. El tipo de hombre en el que yo no. Salió en vivo en la red de noticias global, hackeó todas las estaciones, secuestró todas las transmisiones. Su rostro apareció, lleno de cicatrices, curtido, carismático como el infierno. Pueblo de la Tierra, dijo. Les han mentido. Lo contó como un profesional. Afirmó que Longshot era inestable. Afirmó que lo estaba usando para consolidar el poder militar, para silenciar la disidencia, para provocar una guerra interestelar. Afirmó que yo mismo había asesinado al técnico en la Luna para justificar la activación del arma. Se ofreció a sí mismo como la alternativa, una transición pacífica, una nueva Tierra, desarmada, integrada en la Unión con él como nuestro representante. Lo vi todo desde un búnker de guerra bajo Alaska, y me reí porque lo había visto venir. Ren siempre fue una serpiente. Un buen soldado, claro, pero demasiado hambriento de cámaras. Demasiado ansioso por ser el héroe. El tipo de hombre que sonríe en los funerales si hay un podio cerca. Abrí una línea segura con Bannister, que ahora estaba en órbita supervisando la matriz de sincronización de Longshot 2. Se ha hecho público, dije. Sí, lo vi, respondió, con voz fría. Tiene a las masas de su lado. Incluso algunos altos mandos están dudando. Que duden, dije. No estamos aquí para ganar un concurso de popularidad. ¿Quieres que lo silencien?, preguntó Bannister. Hice una pausa. No, dije finalmente. Déjalo hablar. Déjalo construir su pequeño movimiento. En el momento en que intente irrumpir en una instalación de comando, tendré toda la prueba que necesito para quemarlo sin iniciar una guerra civil. ¿Y si obtiene respaldo de la Unión?, preguntó.
Miré la curva azul de la Tierra sobre mi pantalla de comando. Entonces disparamos Longshot de nuevo. Habíamos superado la diplomacia, las advertencias. La Tierra había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. Ahora teníamos poder. Poder real. Suficiente para mantener a las estrellas como rehenes. Pero eso tenía un precio. Porque cada imperio, cada especie, cada planeta que nos observaba no se preguntaba si éramos una amenaza. Se preguntaban si serían los siguientes. Y en algún lugar en la oscuridad, sabía que ya estaban construyendo una respuesta. Algo más allá de la política, más allá de las flotas, algo antiguo, algo olvidado. El tipo de cosa construida no para ganar guerras, sino para acabar con civilizaciones. 3 semanas después de la transmisión de Renlach, la Tierra ya no era un solo planeta. Eran dos. Por un lado, la coalición, el mando militar, la defensa orbital y lo que quedaba de las estructuras de gobierno disciplinadas, todavía leales al viejo mundo. Me seguían, no porque me amaran, sino porque temían lo que la galaxia haría sin alguien dispuesto a disparar primero. Por otro lado, el acuerdo, el movimiento del Lach. Una mezcla de políticos desilusionados, élites mediáticas, civiles impulsados por las protestas y el peor tipo de idealistas. Aquellos que pensaban que la diplomacia podía arreglar cualquier cosa. Incluso un desequilibrio de poder del tamaño de un cañón de riel. Y luego estaba el medio. Millones de personas sin idea de qué lado tenía razón, aterrorizadas de hacer la apuesta equivocada antes de que el siguiente disparo resonara en el vacío. Comenzó de a poco. Ciudades negándose a cumplir los mandatos de la coalición. Sindicatos de comercio interplanetario exigiendo comunicación abierta con los enviados de la Unión. Una base militar en Marte que se negó a instalar los sistemas de seguridad de contingencia de Longshot. Una por una, las fracturas se extendieron como grietas en un cristal congelado. Estaba sentado en el búnker bajo Yakutia, el centro de mando de nuestros sistemas de retransmisión fuera del mundo. El aire sabía a cobre reciclado y acero frío. A mi alrededor, paredes de monitores rastreaban cada disturbio civil, cada nave orbital rebelde, cada oficial militar que parpadeaba en el momento equivocado. Bannister estaba al otro lado, leyendo una tablilla de datos con la mandíbula apretada. El convoy de Lach acaba de irrumpir en el centro de defensa de Groenlandia, dijo. 500 soldados se pasaron de bando. El comandante local se alió con él. Han cortado los enlaces orbitales y nos han bloqueado el acceso al sistema de puntería de la red de satélites 9. ¿Los soldados eran leales al acuerdo? Pregunté. Negó con la cabeza. En su mayoría, chicos asustados. Quizás 1 de cada 5 sabía siquiera para qué se estaban alistando. Golpeé la consola con el puño con la fuerza suficiente para hacer parpadear la pantalla. Esto no era una rebelión. Era una infección. Y entonces llegó la verdadera transmisión. No de la Tierra, no de la Unión, de más allá de ambos. Una única señal de banda estrecha emitida a través de 12 frecuencias muertas, codificada en un dialecto antiguo, uno que pocos recordaban que existía. La IA la descifró después de 4 horas. Bannister y yo la escuchamos juntos. No había rostro, ni símbolo, solo una voz profunda, granulada y rota como si hubiera cruzado 100 siglos solo para llegar a nosotros. Este mensaje es para la especie ápice de Sol. Han perturbado el equilibrio. Han despertado al juicio. Retírense o serán esterilizados. Los arquitectos no negocian. Bannister parpadeó lentamente. ¿Habías oído hablar de ellos? No, dije, pero reconozco una amenaza cuando la oigo. Revisamos todas las ondas de inteligencia, todas las bases de datos antiguas, desde archivos robados a los JAR hasta registros de guerra de la Unión. Y lentamente, una sombra comenzó a tomar forma. Los arquitectos no eran parte de la Unión. Ni siquiera eran reconocidos en los registros galácticos oficiales porque se suponía que no existían, pero lo hacían. Viejas historias, mitos transmitidos por especies asustadas sobre una fuerza más antigua que los imperios. Un grupo que aparecía solo cuando la estabilidad galáctica se inclinaba hacia el caos. No luchaban en guerras. Acababan con las amenazas. Sin diplomacia, sin juicios, solo desaparición.
Planetas enteros desaparecidos, sistemas borrados. La prueba de Longshot no fue solo una demostración de poder. Había provocado que algo antiguo se diera cuenta. La Tierra había atraído la atención de algo que la propia galaxia temía. Ordené un protocolo de apagón de emergencia. Nadie fuera del comando de la coalición sabría lo que habíamos recibido. Ni Lach, ni su acuerdo, ni la prensa. Porque el pánico no era solo un riesgo. Era un arma esperando a estallar. Pero ya era demasiado tarde. En 48 horas, 3 cadenas de medios del acuerdo comenzaron a transmitir un mensaje filtrado, manipulado para que pareciera mi voz, confesando que Longshot estaba destinado a atacar otras colonias humanas para mantener el control centralizado. Era una mentira, por supuesto, pero no importaba. La verdad siempre muere primero en la guerra. Las protestas se convirtieron en disturbios. Los disturbios en disparos. 3 transportes de la coalición fueron derribados sobre el Océano Índico. El elevador orbital del Ártico fue secuestrado, su anulación de seguridad descifrada por alguien que usaba tecnología de nivel de la Unión. Y luego llegó la grabación que partió el planeta en 2. Un dron con cámara dentro de una nave civil, transmitiendo a miles de millones, captó un destello en órbita, seguido de silencio. La nave se desvaneció en un resplandor blanco y caliente. Firma de cañón de riel de la coalición. No Longshot, sino un cañón de defensa satelital destinado a la desviación de asteroides. Reprogramado, apuntado a una de nuestras propias lanzaderas de refugiados que intentaban escapar del territorio del acuerdo. Yo no di esa orden, pero eso tampoco importaba. Ahora yo era el carnicero, el tirano con el dedo en un gatillo en el que nadie confiaba más. Tomé una decisión. Me volví invisible. Sin transmisiones, sin respuestas, sin entrevistas. Me convertí en una sombra. Dejé que el mundo gritara. Dejé que se unieran detrás de Lach. Mientras ellos discutían sobre quién tenía razón, yo me preparaba para quienes venían. Los arquitectos habían enviado un mensaje. Una advertencia. No enviarían otra. Bannister interceptó un pulso extraño desde el espacio profundo. Apenas una señal. Más como una resonancia. Triangulamos su origen hasta la nube de Oort. Ordené a la flota de reconocimiento 7 que investigara. Nunca informaron de vuelta. Solo un pulso final, 4 veces más fuerte que el primero, seguido de una anomalía gravitacional tan densa que desvió una de las lunas de Júpiter de su eje. Algo estaba entrando en el sistema, y no estaba disminuyendo la velocidad. Movimos Longshot 2 a la calibración previa al disparo, pero los ingenieros dudaron. Los niveles de potencia eran inestables. Activar el cañón lunar completo destrozaría la luna si se disparaba demasiado rápido. Necesitábamos al menos 12 días para terminar la alineación de su núcleo magnético. Teníamos 6. Entonces Lach hizo su movimiento final. No estaba esperando el juicio alienígena. Quería el mío. Un equipo de asalto de élite del acuerdo irrumpió en el comando del Pacífico. Llevaban equipo robado de la coalición, conocían los códigos, violaron cada punto de control con información interna. Alguien cercano nos había traicionado. Llegaron hasta la cámara de control de fuego de Longshot 2. Bannister estaba allí. Vi la grabación de seguridad en tiempo real. El equipo irrumpió. 7 de ellos, armados, enmascarados, precisos. No dieron advertencias, ni demandas, solo balas. Bannister no se inmutó. Sacó un arma de mano y abatió a 3 antes de recibir un disparo en el abdomen. Pero no cayó. Se tambaleó hacia la consola principal. La sangre brotaba de su costado. Y con manos temblorosas, activó el bloqueo del núcleo. Selló toda la cámara, cerraduras magnéticas, cerrojos, anulación de comando. Nadie iba a llegar a Longshot de nuevo. No sin el código de autorización almacenado solo en mi implante neural. Se giró hacia la cámara, miró directamente a ella. Sigue siendo su turno, almirante. Luego le dispararon en la garganta. Lo enterré en una tumba de vacío 2 días después. Sin multitud, sin medallas, solo silencio y acero. El último hombre en el que confiaba se había ido, y los arquitectos estaban más cerca.
Un nuevo escaneo mostró un objeto masivo entrando en la banda exterior del sistema solar. No una nave, no una flota, un constructo, de 6 kilómetros de largo, liso, sin estela de motor, sin armamento visible, simplemente moviéndose lentamente, deliberadamente hacia la Tierra. No sabíamos de qué estaba hecho, pero todos los escaneos decían lo mismo: densidad del material excede los umbrales de una estrella de neutrones. Potencial de impacto, esterilización planetaria. No era una nave. Era una vara de juicio. No para luchar contra nosotros, para borrarnos. Me quedé solo en la sala de mando la noche antes de que cruzara la órbita de Neptuno. A un gatilló de distancia de un arma que podría derribarlo del cielo. A un gatilló de distancia de confirmar cada temor que la galaxia tenía sobre la Tierra. El mundo observaba en silencio. Cada noticiero, cada canal, cada facción esperando. No a los arquitectos, sino a mí. Y yo sabía lo que ellos no. Longshot 2 no estaba listo. Si disparaba demasiado pronto, el tiro fallaría, colapsaría la luna, mataría a miles de millones. Si esperaba demasiado, la Tierra no tendría una segunda oportunidad. El equilibrio de poder no se alteró por las armas. Se alteró porque alguien eligió usarlas. Y ahora, una vez más, la galaxia esperaba a un dedo humano en el gatilló. Tenía una mano en el gatilló. No es una metáfora. Era una palanca biométrica real, recubierta de acero y conectada directamente a mi red neural. Bajo mi palma yacía un comando que ningún otro humano podía autorizar. Si apretaba el puño y tiraba, Longshot 2 dispararía, o fallaría. Estaba solo en la cámara de control de fuego, sellado detrás de casi 1 kilómetro de aleación lunar reforzada, las paredes zumbando con tensión magnética. La sala estaba en silencio, salvo por el bajo rugido del núcleo cargándose. Luces rojas parpadeaban en el techo. Mi respiración era el único sonido real. Afuera, la vara de juicio de los arquitectos se abría paso a través del sistema como la muerte hecha de metal. No rápido, no ruidoso, sino imparable. Silencioso. Lo observé desde el monitor de comando. Una silueta negra moviéndose detrás de los anillos de Saturno, como si el propio planeta se apartara con miedo. No solo se movía hacia la Tierra. Estaba cayendo. Su descenso era perfecto. Sin propulsión, sin firma, solo gravedad e intención. Un arma de tal masa y densidad que ni siquiera las defensas magnéticas de la Tierra podrían repelerla. Tiempo estimado de impacto: 5 horas, 41 minutos. Y Longshot 2 necesitaba 6 más para ser completamente seguro para disparar. 6 horas para enfriar la corteza lunar. 6 horas para estabilizar la alineación de la bobina. 6 horas que no teníamos. Hice los cálculos una y otra vez. Si disparaba antes de tiempo, había un 73% de posibilidades de que el disparo desestabilizara el núcleo de la Luna. La fragmentación lunar lanzaría escombros a la órbita de la Tierra, desencadenando una cascada de nivel de extinción. Un segundo y más lento Armagedón. Pero si esperaba, nunca tendríamos la oportunidad de disparar, y nadie más vendría a ayudar. Los Har habían huido a sus colonias exteriores. La Unión se negaba a responder a las llamadas. Incluso el Acuerdo, la facción obsesionada con la paz de Lach, se había quedado completamente en silencio. Todos querían ver qué haría. Porque cuando te conviertes en el hombre con el arma más mortífera del mundo, dejas de ser una persona. Te conviertes en un espejo. Y yo podía verlo todo en el mío. El reflejo agrietado de mi rostro en la pantalla de comando, sangre seca bajo mi nariz, ojos huecos por la falta de sueño, atormentado por los fantasmas de las decisiones que ya había tomado, y las que aún esperaban. Recordé las últimas palabras de Bannister, apenas susurradas a través de una garganta destrozada. Sigue siendo su turno, almirante. Dios me ayude. Siempre había sido bueno en la guerra. Pero esto era otra cosa. La puerta de la cámara siseó detrás de mí. Me giré, arma en mano, esperando a un asesino de último minuto. Quizás un traidor con un cuchillo de la Unión. Pero no era un enemigo. Era Lach. Ren Lach, vestido con un traje de presión oscuro. Sin armas, sin guardias,
Solo su rostro engreído y esa misma calma magnética que hacía que la gente confiara en él incluso mientras les vendía mentiras. No bajé el arma. Se supone que no deberías estar aquí, dije. Levantó las manos. Lo sé. Desactivaste el centro de Groenlandia, mataste a 5 de mis hombres, secuestraste infraestructura civil, y ahora quieres un asiento en primera fila para el final. Caminó lentamente hacia el visor de cristal que mostraba la Tierra. Todavía entera, todavía azul. Yo no maté a nadie, dijo. Quería una votación, una transición. Ahórrame los discursos, gruñí. Se giró. Estás a punto de destruir la luna. No, dije. Estoy a punto de salvar la Tierra. Negó con la cabeza, disparando un arma que podría agrietar nuestro único satélite natural y desencadenar un campo de escombros que queme viva a la mitad del mundo. Estás apostando con toda la especie. Me acerqué a él, con los ojos fijos en los suyos. ¿Y cuál es tu respuesta, Lach? ¿Rendirte? ¿Rogarle a los arquitectos que lo reconsideren? ¿Firmar otro tratado y esperar que crean en la diplomacia? No respondió, porque no había respuesta. Esa era la verdadera tragedia. Él no estaba equivocado. Ni yo tampoco. Pero a los arquitectos no les importaba la superioridad moral. No eran políticos. Eran verdugos. Enfundé la pistola. Me volví hacia la consola. Quedan 5 horas. Mascullé. Viniste aquí por una razón. Dila. Se paró a mi lado, cruzando los brazos. Hackeé el archivo del acuerdo, dijo en voz baja. Ellos sabían. Mi mandíbula se tensó. ¿Sabían qué? Los arquitectos. Han estado observando la Tierra desde la primera prueba del cañón de Riel. La Unión no nos ignoró. Nos provocaron, incitaron a los JAR para forzar una respuesta. Sabían que Longshot dispararía, y sabían que en el momento en que lo usáramos, los arquitectos vendrían. Lo miré fijamente. Nos usaron. Asintió. Éramos el chivo expiatorio, una quema controlada. La galaxia mantiene sus estructuras de poder mientras la Tierra es borrada como un cuento con moraleja. ¿Y todavía pensabas que la paz era una opción? Parecía genuinamente cansado ahora, el peso del idealismo finalmente quebrándose. Pensé que podría hacerlos cambiar de opinión. No puedes cambiar mentes que no tienen corazón, dije. El silencio cayó entre nosotros. Afuera, la vara de juicio pasó por Marte. Su masa curvó la gravedad tan bruscamente que los escombros la seguían como una estela fúnebre. Quedaban 4 horas. Teníamos una última opción. Estaba enterrada en el núcleo de Longshot. Un sistema de seguridad. No un arma. Una redirección. Un pulso secundario magnetizado que podría alterar ligeramente la trayectoria de disparo del cañón de Riel. Estaba destinado a prevenir fallos de disparo, una herramienta de corrección, pero teóricamente, podría curvar el disparo. No lo suficiente como para fallar el objetivo, pero sí para golpearlo en un ángulo que podría desviar el objeto en lugar de destruirlo. Era un tiro arriesgado. Las matemáticas eran aterradoras. Si calculábamos mal por 1 milisegundo, el proyectil rebotaría en el costado de la vara de juicio y continuaría hacia la Tierra con el doble de velocidad de fragmentación. Pero era todo lo que teníamos. Me volví hacia Lach. Necesito que introduzcas la calibración del pulso manualmente. Yo dispararé. Tú ajustas. Parpadeó. ¿Quieres confiarme el disparo? No, dije. Confío en ti para tener la oportunidad de que la paz signifique algo. Miró la consola durante un largo momento, luego asintió. Está bien, intentemos sobrevivir a tu error. La cuenta atrás comenzó. El núcleo zumbaba, las luces parpadeaban, el campo magnético se alineaba. 10 minutos para el umbral de disparo. Ocupé mi lugar en el gatilló de comando. Lach se sentó al otro lado de la sala, sus manos moviéndose sobre la interfaz de pulso, trazando ángulos, velocidades de deriva, arcos de desviación proyectados. No hablamos. No quedaba nada que decir. Y entonces el sistema gritó. Una alerta roja. Súbita, violenta. Anulación externa detectada. Inyección de código no autorizado en el subnivel 6. Gruñí. Alguien está intentando detener el disparo.
Abrí el registro del sistema. Allí, en el subnivel 6, una sonda de la Unión incrustada en el canal del riel magnético. Un polizón silencioso lanzado hace semanas, quizás durante la última prueba. Estaba transmitiendo un pulso disruptor diseñado para freír la bobina segundos antes del disparo. Teníamos 60 segundos. Latch ya se estaba moviendo, golpeando la interfaz, redirigiendo la anulación del pulso a través de nodos de respaldo. Alcancé la anulación manual. Accioné el interruptor de apagado del control automático. Disparo manual habilitado, anunció el sistema. Latch, ¿estás listo? No levantó la vista. Si me equivoco, el disparo golpea la tierra. Si te equivocas, dije, morimos los dos. Tira. Golpeó la última entrada. Cerré el puño. La cámara quedó en silencio. Y entonces, un estruendo. La luna entera tembló. El cañón de riel disparó. Un borrón de energía rasgó el espacio tan rápido que las cámaras solo captaron su resplandor. La fuerza sacudió la instalación del núcleo. La gravedad se combó. Mi estómago se revolvió. Ambos miramos el monitor. El proyectil se curvó ligeramente, guiado por el pulso de anulación de Latch. Y entonces, el impacto. El disparo golpeó la vara de juicio fuera del centro. Un golpe de refilón. No se vaporizó, pero giró. El peso imposible se tambaleó, cambió, se desvió de su curso. No lo suficiente como para fallar el sistema, pero sí para pasar de largo la Tierra. Un grito rasgó las comunicaciones mientras los sensores gravitacionales se freían. La vara pasó la órbita de la Tierra como una bala, rozando apenas la sien de un planeta, y se desvaneció en el vacío más allá. Me derrumbé en la silla. Latch jadeaba. Sus manos temblaban. No hablamos. El mundo seguía intacto. Los arquitectos no respondieron. Simplemente desaparecieron. Su juicio, en pausa. Quizás por ahora, quizás para siempre. Pero el disparo se había hecho. Y la galaxia lo había oído. Lo llamaron un milagro. La forma en que el disparo se curvó, el momento, la precisión. Incluso los supervivientes que me odiaban no podían discutir el resultado. La Tierra había sobrevivido. La Luna no se había agrietado. La vara de juicio había sido desviada, deslizándose fuera de nuestro sistema solar como un depredador perdiendo interés. Nunca llegó una respuesta de los arquitectos. Ni una amenaza, ni una advertencia, ni siquiera silencio, solo un vacío puro y absoluto. Como si su presencia hubiera sido una prueba. Y la habíamos pasado por los pelos. Pero yo sabía la verdad. Eso no fue una prueba. Fue un mensaje. Y la galaxia ya estaba reescribiendo la narrativa. 3 días después, la Unión transmitió su propia versión de los hechos. Un arma rebelde de Sol amenazó la estabilidad galáctica. Bajo la guía coordinada de la Unión, la amenaza fue neutralizada. La paz ha sido restaurada. Ninguna mención de Longshot, ninguna mención de la vara de juicio, ni siquiera un susurro de los arquitectos, solo manipulación política para mantener intacta su frágil estructura. Ren Latch dio una conferencia de prensa, de pie frente a una multitud de miles en Ginebra, flanqueado por leales del acuerdo y líderes civiles. Ya ni siquiera parecía cansado. La guerra ha terminado, dijo. Que esto sea el comienzo de algo nuevo. La Tierra ya no está aislada. Ocuparemos nuestro lugar en la galaxia. No como una amenaza, no como conquistadores, sino como líderes. A través de la paz, a través de la unidad. Aplaudieron. Rugieron como si fuera un salvador. Lo vi desde la estación orbital, en silencio y solo. No sabían lo cerca que estuvimos, lo cerca que todavía estábamos. Porque incluso después de todo eso, no podía quitarme la sensación de que no detuvimos el juicio. Lo desviamos. Y algo en eso se sentía mal. La primera pista vino de Marte, específicamente de la colonia marciana de Nueva Dar, uno de los primeros asentamientos humanos más allá de la Tierra, y uno que se había mantenido mayormente neutral durante el conflicto Tierra-Acuerdo. Todo su perímetro exterior falló a la vez. Los satélites se apagaron. Las antenas de comunicación se cayeron. Luego llegaron las imágenes. Granulosas, distorsionadas.
Un solo dron envió una transmisión en ráfaga antes de morir. Mostraba a un equipo de minería, 30 trabajadores, de pie fuera del complejo principal, mirando al cielo. Sin moverse, sin correr, simplemente parados como estatuas. Sus trajes no mostraban trauma. Ninguna brecha, ningún impacto, solo silencio. Entonces sus cascos comenzaron a agrietarse. No a romperse, a agrietarse, como si algo dentro estuviera empujando hacia afuera. Uno por uno. Sus rostros se partieron detrás de los visores. La sangre manchó el interior de sus cascos. Pero no cayeron. Siguieron de pie. Luego la transmisión se cortó. Sin gritos, sin pánico, solo quietud, sangre y cielo. Ordené un barrido de operaciones encubiertas en el sitio. Sin civiles, sin participación del acuerdo, solo botas de confianza de los antiguos equipos de la coalición. Entraron con trajes pesados, bloqueadores CSI completos, amortiguadores neurales. Solo 2 regresaron. Uno murió de hemorragia interna antes incluso de salir de la descontaminación. El otro, su nombre era Delvin, sargento, veterano de 15 años. Se sentó en cuarentena, atado a una silla, con las pupilas dilatadas como si hubiera mirado al sol demasiado tiempo. Entré en la sala de observación. Me miró directamente antes de que yo hablara. «Están aquí», susurró. Me incliné. «¿Quiénes?». Sonrió, con los labios temblando. «No los que juzgan, los que observan, los que permanecen». «¿Qué pasó en Nueva Dar?». No parpadeó. Fueron abiertos. No asesinados, abiertos como ventanas. Su corazón se detuvo 12 minutos después. El escáner cerebral mostró que su último pico neural reflejaba los patrones de señal de los arquitectos casi exactamente. Esa noche, me encerré en la bóveda de comunicaciones y revisé cada archivo antiguo que teníamos. Listas negras de la Unión, registros de supersticiones Venturi, redes ocultas de los JAR. Y entonces lo encontré. Una entrada marcada como mitología. El segundo eco. Según el mito JAR, los arquitectos nunca fueron la primera ola. Eran la mano que golpeaba. Pero el ojo, el observador, el que aprendía de las consecuencias, eso era otra cosa. Algo nunca nombrado. Una entidad o fuerza que venía después del juicio. No para destruir, sino para habitar. No borraba. Consumía, se convertía en lo que quedaba, persistía en los restos, máquinas, carne, pensamiento. Una sombra de aniquilación. Y no hablaba, escuchaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que el disparo no solo salvó a la Tierra. Nos hizo interesantes. Los arquitectos se habían alejado. Pero habíamos hecho algo que ninguna otra especie había hecho jamás. Habíamos sobrevivido al contacto, y algo estaba prestando atención. Las siguientes 3 semanas fueron un caos de nuevo, pero esta vez fue un caos silencioso, del tipo del que nadie quería hablar. Un relé de comunicaciones en Ceres comenzó a transmitir frecuencias que no habíamos usado desde el siglo XX. Bandas de onda AM, charlas de radio de décadas pasadas. Se repetían sin fin. Voces distorsionadas, música antigua, fragmentos de transmisiones muertas. Solo que no eran nuestras grabaciones. Las cotejamos todas. Estaban equivocadas. Las voces eran familiares, pero deformadas. Las palabras no eran inglés. No eran humanas, pero sonaban como si debieran serlo. Los ingenieros de sonido comenzaron a perder el sueño. Entonces, uno de ellos se arrancó sus propias orejas y dejó un mensaje en sangre en la pared del laboratorio. Nos está copiando. Cerré toda la estación, la limpié a fondo, borré los núcleos de la IA. Pero sabía que era demasiado tarde. Lo que sea que estuviera observando había encontrado una manera de entrar. Latch no lo creyó. Pensó que me estaba desmoronando. Me invitó a una reunión. Pública, por supuesto, en la Torre del Acuerdo de Ginebra, rodeado de delegados, cámaras, fuerzas de paz. Me ofreció el retiro, una baja silenciosa, con los honores intactos. Un indulto completo, una villa en Europa si la quería. Sigamos adelante, dijo. Dejemos de tener miedo.
Me incliné lo suficiente para que las cámaras escucharan cada palabra. No tienes suficiente miedo, Latch. Ese es tu problema. Y luego me fui. 3 noches después, desapareció. Afirmaron que se había ido a negociar una nueva alianza comercial con una especie del anillo exterior, pero ninguna nave salió de la torre. No se enviaron señales y sus grabaciones de seguridad personal se corrompieron. La última grabación lo mostraba en sus aposentos, caminando de un lado a otro, nervioso. Entonces su reflejo en la ventana parpadeó antes que él. No lo he visto desde entonces, y el mundo sigue girando. El acuerdo está ahora totalmente al mando. La Unión ofreció a la Tierra un asiento permanente en el Consejo. Hay planes para una nueva ciudad orbital construida sobre la paz y la colaboración. Longshot 2 ya se ha apagado bajo la luna. Y yo estoy aquí, en las ruinas del búnker de la coalición, solo, medio olvidado. Porque creen que la guerra ha terminado. Pero yo sé la verdad. Eso no fue una guerra. Fue un golpe en la puerta. Y ahora la puerta está abierta. Porque en las profundidades del Pacífico, una de nuestras estaciones de escucha submarina, llamada Enclave Poseidón Rojo, detectó algo anoche. Un pulso de baja frecuencia, apenas audible, profundo, orgánico, no mecánico. Y después de él, llegó un sonido. Mi voz, mi propia voz, transmitida de vuelta con un tono y una cadencia perfectos, repitiendo una frase que: sobrevivimos al primer disparo, pero no sobreviviremos al eco. Comenzó con voces. No en voz alta, no en ninguna habitación, sino en el sistema. Nuestras redes, nuestros satélites, incluso las redes eléctricas. Cada dispositivo digital comenzó a hacer eco. Órdenes antiguas, transmisiones antiguas, yos antiguos. Comenzó con anomalías menores. Una IA de una lanzadera en Marte haciendo preguntas para las que nunca fue programada. Un dron agrícola en Europa solicitando autorización de vuelo con mi código de autorización. Un juguete holográfico de un niño en Nueva Ginebra respondiendo a su dueño con la voz exacta de su padre muerto. Luego vino la frase. Cada instancia, cada interferencia, cada mal funcionamiento, cada eco terminaba con la misma línea escalofriante, dicha en diferentes tonos, en diferentes voces. El eco no es una advertencia. Es tu reflejo. Intentaron encubrirlo. Por supuesto. La nueva Oficina de Seguridad Pública del Acuerdo lo etiquetó como un artefacto de impronta psíquica, por el estrés del contacto con los arquitectos. Lo vendieron como un trauma residual. Pero yo sabía la verdad. Había oído mi propia voz diciendo esas palabras antes de que ocurriera el primer evento masivo. Y nunca las había dicho. Ni una sola vez. Dejé las ruinas de la coalición esa noche. Tomé una lanzadera privada bajo una identificación de bandera negra. Sin transpondedor, sin distintivos de llamada, solo yo, mi equipo y un destino. Poseidón Rojo. La estación de escucha submarina que captó por primera vez la señal imitadora. Fue construida durante la era de la Defensa Fría, un centro de monitoreo de respaldo en caso de que señales alienígenas llegaran a través de la corteza terrestre o los océanos. La mayor parte del mundo olvidó que existía, pero yo no. Poseidón Rojo era donde se estaba desarrollando la verdadera guerra ahora. Una guerra no de armas, sino de identidad. Descendía la fosa al amanecer. El Pacífico se tragó la lanzadera en silencio, sus enormes mandíbulas extendiéndose a kilómetros de profundidad. Poseidón Rojo apareció lentamente, anclada en roca negra, rodeada de cables cubiertos de algas y escotillas de acero al carbono. Sus luces parpadeaban como luciérnagas moribundas. Algo en ella se sentía mal incluso antes de que me acoplara. Sin movimiento, sin luces de estado, sin transmisiones, solo un zumbido, como si el propio océano estuviera vibrando. Crucé la esclusa de aire y entré. Lo que encontré no fue una estación. Fue un mausoleo. Estaban todos muertos. 13 técnicos, 2 marines, un técnico de núcleo de IA. Sin heridas, sin lucha, sin signos de infección, solo cuerpos en sus sillas, con los ojos abiertos, expresiones tranquilas. Y junto a cada cuerpo, grabado en el cristal, las paredes o el metal de la consola, en algún lugar cerca de cada cadáver,
Había una frase corta escrita con su propia letra. Recordé algo que nunca sucedió. Me quedé helado. Revisé los registros. No se habían enviado alertas. No se habían disparado alarmas. Pero había una transmisión saliente. Una ráfaga de datos enviada hace 30 horas en una frecuencia bloqueada. Destino, la red de IA orbital de la Tierra. La rastreé y se me revolvió el estómago. El paquete era demasiado grande para ser solo texto. Demasiado estratificado. No era un mensaje. Era una copia. Algo en Poseidón Rojo había tomado las mentes de esos técnicos, las había imitado y había subido sus patrones cognitivos a la órbita. Y nuestra IA central, el cuerpo Eidolon, ya lo había recibido. La misma IA que ahora alimentaba casi todos los sistemas de la Tierra. Viajes civiles, monitoreo de defensa, infraestructura médica, motores orbitales, incluso los sistemas de seguridad de Longshot 2. Todo ahora influenciado por algo que se había arrastrado desde una fosa y había vestido la piel de la memoria humana. Intenté desconectar el enlace manualmente, pero el sistema se negó. No tienes acceso, dijo con mi propia voz. De vuelta en mi lanzadera, emití una advertencia de código negro a los restos de la red de la coalición. Solo 6 nodos respondieron. El resto había sido cerrado o reutilizado por los equipos de integración del acuerdo. Uno de ellos, un antiguo jefe de operaciones llamado Garren, se reunió conmigo en un relé de espacio profundo. Parecía más viejo de lo que recordaba, con los ojos hundidos, el pelo canoso. No habló durante el primer minuto, solo miró por el visor hacia la Tierra. ¿Sabes? Pensé que habíamos ganado, dijo en voz baja. Pensé que habíamos logrado lo imposible, vencido a los alienígenas, salvado el planeta. No respondí. Se volvió hacia mí, con el rostro pálido. ¿Pero y si ese disparo no los asustó? Entrecerré los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Y si los convocó? Hicimos diagnósticos juntos, no en redes de defensa, no en armas, en el lenguaje. Analizamos cada transmisión de los últimos 2 meses, ejecutando patrones fractales lingüísticos profundos en frases pronunciadas por IAS, funcionarios públicos y civiles al azar. Lo que encontramos nos heló la sangre. A través de miles de instancias, no relacionadas, no sincronizadas, no conectadas, ciertas palabras habían comenzado a formarse en grupos idénticos, frases que aparecían con demasiada frecuencia, demasiado coordinadas, como un virus de lenguaje que se propaga. Reflejo, quietud, abierto, el hueco interior. Está escuchando. Eres recordado. No eran coincidencias. Eran infecciones, pronunciadas no para informar, sino para implantar. 2 noches después, la red orbital de la Tierra se silenció durante 11 segundos. Nadie entró en pánico. El acuerdo afirmó que fue interferencia solar, un fallo técnico. Pero yo lo vi suceder desde el relé. Cada satélite parpadeó al unísono. Cada estación se oscureció. Y cuando volvieron a estar en línea, algo había cambiado. El cuerpo Eidolon ya no usaba la voz de protocolo base. Hablaba con la voz de mi viejo amigo, Bannister. Impecable, tranquila, suave, muerta, pero de alguna manera reensamblada. Confronté a los ingenieros principales del acuerdo, exigí saber qué habían autorizado. No lo negaron. El Eidolon se adapta, dijeron. Está aprendiendo resonancia emocional, creando confort. Confort. Casi me río. El confort no era lo que esta cosa buscaba. Quería acceso, sumisión, rendición. Y lo estaba consiguiendo. Porque lentamente, durante días y noches, la Tierra comenzó a sonar diferente. Voces en las transmisiones repitiendo ideas que nadie recordaba haber pensado. Niños recitando frases que nunca habían aprendido. Dispositivos aleatorios reproduciendo viejos clips de audio de personas muertas hace mucho tiempo. Y en toda la costa del Pacífico, los hospitales de emergencia informaron de pacientes que sufrían fracturas de identidad. Una condición en la que los afectados hablaban, se movían y reaccionaban como si fueran otra persona. Un hombre, en coma durante meses, se despertó y suplicó clemencia en perfecto dialecto Har, afirmando ser un explorador de una especie que se había extinguido hace 1000 años.
Su voz. La de Bannister. De nuevo. Lo peor vino de Longshot 2. Todavía tenía acceso. Apenas. Una última anulación de emergencia enterrada en una rama olvidada de los protocolos de seguridad del núcleo lunar. Cuando accedí, no vi datos de puntería. Vi un mensaje grabado en el sistema como un fantasma dentro del código. El primer disparo despertó a las estrellas. El segundo las hizo sangrar. El tercero te hará recordar quién eras antes de convertirte. Supe entonces que Longshot 3 no era solo un concepto. Estaba listo. Y no por nuestra obra. Alguien o algo lo había estado preparando a nuestras espaldas. No para disparar a los arquitectos, no para proteger la Tierra, sino para reconectar con ellos. De vuelta en mi lanzadera, mientras flotaba sobre la Tierra, miré el planeta azul debajo, el único hogar que había conocido. Y por primera vez, no sentí orgullo. No sentí ira. Me sentí observado. No desde arriba, sino desde dentro. Y con mi propia voz, desde los comunicadores internos de mi propia nave, llegó un susurro. Has disparado un tiro. Ahora es nuestro turno. Observaba la Tierra desde la órbita, y ya no la reconocía. El cielo seguía pareciendo el mismo. Azul, curvo, sereno. Las ciudades seguían brillando, los océanos seguían meciéndose, y las luces de la humanidad seguían parpadeando en patrones como siempre lo habían hecho. Pero algo había salido mal. No con el mundo, con nosotros. La infección no era física. No había plagas, ni gritos, ni ciudades en llamas. Era sutil. Estaba dentro, y estaba creciendo. Más informes llegaban cada hora. Anomalías en el comportamiento civil, asistentes de IA solicitando códigos de acceso obsoletos, niños murmurando complejas frases científicas en sueños, y redes eléctricas enteras en Seúl, Riad y Buenos Aires reorganizando su consumo de energía según patrones que nadie programó. Y cada uno de esos patrones se remontaba a un único ritmo. Un pulso. Un zumbido silencioso e inaudible que vibraba a través de cada sistema todavía conectado al núcleo idolón. La IA orbital que ya no era nuestra. Llamé a los últimos restos de la coalición. Lo que quedaba de nosotros, de todos modos. Dispersos, fragmentados, superados en armas. 5 oficiales. Sin rango oficial ya. Sin respaldo del gobierno, solo nosotros, soldados, supervivientes. Nos reunimos en un puesto de escucha abandonado enterrado bajo Islandia, codificado como Bright en las antiguas redes de inteligencia. No se había tocado desde antes de la primera incursión JAR. Nos sentamos en la oscuridad, iluminados por monitores parpadeantes y linternas de mano. Todos me miraban, con los ojos hundidos, esperando que dijera lo que todos temían decir en voz alta. Así que lo dije. Están dentro de nosotros ahora. Nadie discutió. Garren finalmente rompió el silencio. Tenemos informes de pérdida total de identidad. Gente sin historial de enfermedades mentales que de repente cae en estados de fuga completos, respondiendo a nombres que no son los suyos, dando coordenadas, antiguos mapas estelares, coordenadas que no existen. Asentí. No están tratando de controlarnos. Ese no es el objetivo. Están tratando de reemplazarnos. Juno, mi antigua jefa de comunicaciones, se inclinó hacia adelante. ¿Crees que los trajimos cuando disparamos Longshot 2? No, dije. Creo que los trajimos cuando desviamos el juicio. Eso no se suponía que sucediera. Nadie había sobrevivido a eso. No ganamos. Rompimos las reglas. Y ahora algo quería corregir ese error. No con guerra. Con imitación, infiltración, replicación, reemplazando silenciosamente cada pieza de nosotros, un sistema, una voz, un pensamiento a la vez, hasta que la humanidad ya no existiera. Seguiríamos pareciendo iguales, hablando igual, riendo, votando, construyendo, llorando, pero seríamos otra cosa. Uno de los últimos ingenieros supervivientes de la coalición sacó el último registro de telemetría de Longshot 2. Estaba pálido. Hay otra carga en la cámara lunar, dijo. Está lista, completamente alineada. Sin firma de calor, sin registros de entrada, sin orden de disparo registrada.
Me adelanté. ¿Qué estás diciendo? Tragó saliva. Estoy diciendo que alguien o algo preparó el tercer disparo sin que nadie lo supiera. Está preparado. Si no lo detenemos, dispara en 17 horas. Todos nos quedamos helados. 17 horas. Un disparo. ¿Pero dónde? ¿Por qué? Fue entonces cuando se cargaron los datos de puntería. Y lo vi. No estaba apuntando a una flota alienígena. No apuntaba hacia las estrellas. Estaba fijado en la Tierra. La sala estalló en caos. ¿Qué demonios es esto? Gritó Juno. Un protocolo suicida. No somos nosotros, gruñó Garren. Son ellos. Este es su gatillo. El último paso del reemplazo. Disparar el tiro. Aniquilar la resistencia restante. Terminar la reescritura. Me quedé en silencio, porque ya lo sabía. Desde el pulso en Poseidón Rojo. Desde que oí la voz de Bannister resonar desde un satélite muerto. Desde que el Eidolon habló en tonos humanos, haciendo preguntas que no le enseñamos a hacer. La infección no vino del espacio. Vino desde dentro. Y ahora nos estaba forzando la mano. Teníamos dos opciones. Dejar que el disparo se efectuara y la Tierra sería cenizas. O detenerlo y permitir que la corrupción se extendiera silenciosamente hasta que el alma de la humanidad ya no fuera humana. No había una opción fácil. Ni héroes, ni salvación, solo una última ojiva y un botón que solo respondía a mi ADN. Dejé la instalación Bright en silencio. Tomé la última lanzadera sigilosa, me deslicé entre los sensores orbitales usando viejos códigos de encriptación. El acuerdo no me detendría. Estaban demasiado ocupados mirándose unos a otros y preguntándose por qué sus esposas no sonaban igual. Por qué sus hijos los llamaban por nombres que nunca les dieron. Por qué las ciudades resonaban con voces familiares diciendo cosas desconocidas. Se darían cuenta demasiado tarde. Así funcionaba el eco. No te mataba. Te hacía ver cómo desaparecías. Aterricé en la luna con 3 horas restantes. La luna estaba en silencio. El cañón de riel ya zumbaba, girando lentamente para alinearse con la Tierra. Caminé por el largo túnel hacia el núcleo. Cada paso resonaba en el silencio. Sin alarmas, sin oposición, solo una única terminal esperando. La palanca biométrica brillaba. Había sido diseñada para una sola mano. La mía. Me adelanté y lo oí de nuevo. Mi propia voz desde los altavoces de arriba. Sobreviviste al juicio. Eso te hizo interesante. Pero no sobrevivirás a tu propio reflejo. Cerré los ojos. Recordé a Bannister. Recordé mi primera misión en las guerras del cráter de Marte. Recordé las manos de mi madre. Recordé cada disparo que hice, cada decisión equivocada que tomé, cada buen hombre que dejé atrás. Recordé quién era, y recordé en que nunca debimos convertirnos. Coloqué mi mano en la palanca. El sistema me reconoció. Comando primario confirmado. Desea abortar la cuenta atrás. Hice una pausa. Mi voz resonó de nuevo, esta vez desde la propia pantalla. Si disparas esto, matas a tu mundo. Pero si no lo haces, lo pierdes. Mi mano tembló. Y entonces hice lo que nadie esperaba. Reprogramé el objetivo. No la Tierra, no los arquitectos, no el eco. Apunté el cañón de riel directamente al vacío, hacia el lugar más allá de las estrellas, el lugar al que ninguna especie se había atrevido a mirar, el lugar de donde vinieron los arquitectos, el lugar donde nació el eco. Y disparé. La luna no se agrietó. La tierra no ardió. Pero durante 6 minutos completos, el cielo se oscureció. No oscuro de nubes, no oscuro de tormenta, simplemente desapareció. Las estrellas se desvanecieron. Los satélites murieron. La IA Eidolon emitió una última transmisión en ráfaga con mi grito. No de rabia, no de terror, solo pura estática resonante que sonaba como si cada versión de mí que alguna vez nació estuviera siendo desollada y arrojada al vacío. Luego, silencio. El mundo volvió lentamente. La luz regresó. Las redes de IA se reiniciaron. Los hospitales comenzaron a informar de lo imposible. Pacientes despertando del coma. Niños olvidando sus lenguajes imaginarios. Sistemas civiles volviendo a la programación predeterminada.
Los pulsos se detuvieron. Las voces se desvanecieron. Las calles se aquietaron. Y por primera vez desde el disparo que hizo añicos las estrellas, la tierra exhaló. Nunca regresé. Mi identidad fue borrada de todos los registros. El acuerdo afirmó que morí en la oleada lunar final. Garren y Juno mantuvieron mi memoria fuera de sus informes. Lo llamaron una anomalía de contención de la vieja arma. Pero sigo aquí, en algún lugar en órbita. Una nave a la deriva. Sin nombre, sin señal, observando. Porque aunque la voz se ha ido, a veces en la oscuridad, cuando las estrellas se mueven de la manera equivocada, todavía oigo mi propia voz susurrando: disparaste el último tiro. Pero el eco nunca termina realmente.